Buenas tardes. En primer lugar, el reconocimiento a la academia por esta distinción. Una academia que, como me explicó hace poco su presidente, es una academia que cuenta entre sus integrantes con 2 premios Nobel, cosa que pocas instituciones como estas en el mundo pueden registrar. Ciertamente el reconocimiento al jurado por la consideración hacia nuestro trabajo y por supuesto a los presentes por haber tenido la osadía de desafiar la ciclogénesis que amenaza Buenos Aires. Es una circunstancia especial para mí esta tarde, por más de una razón. La primera porque carezco de una trayectoria académica, mi desempeño público tiene que ver con la dimensión agonal de la política. Ni siquiera soy, a diferencia de Alejandro, miembro de la disciplina de esta academia. De hecho, soy graduado de otra unidad académica de la Universidad de Buenos Aires, que me acuerdo en algún entretiempo de las sesiones parlamentarias del periodo que abarca nuestro trabajo, el doctor Cafiero, en una aparte de la sesión, seguramente en el Salón de Pasos Perdidos, también graduado de la misma facultad que yo, recordaba que uno de sus profesores, el doctor Alfredo Palacios, cuando iniciaba los cursos en nuestra facultad, decía algo así como que esta facultad, que se llama de Ciencias Económicas, en rigor, debiera llamarse de Ciencias Baratas. Esta era la consideración que en algún tiempo tenía nuestra facultad. Visto ex post nuestro trabajo, nuestro esfuerzo estuvo destinado a presentar un material preciso y documentado, sin pretender imparcialidad. No somos neutrales. Para nosotros, en una sociedad compleja, diversa, conflictiva como la Argentina, el dispositivo político, el sistema político que debe estar presente en esa sociedad debe asentarse en un trípode que tiene que ver primero con una regla de legitimidad, que solo son aceptadas aquellas autoridades surgidas del voto popular en elecciones libres, transparentes y revisables. Esa sociedad también requiere de un orden afincado en un pilar liberal que garantice derechos a todos los ciudadanos, especialmente a las minorías, y también un soporte de naturaleza republicana donde la independencia de los poderes esté acompañado de el equilibrio entre los mismos, los contrapesos y la rendición de cuentas. En ese trabajo carente de neutralidad y afincado en estas convicciones, intentamos mirar, como en todo proceso histórico, 2 dimensiones. Una, las causas profundas que le explican, y el otro también estar atentos a hechos contingentes que pudieran justificar un curso diferente de los acontecimientos. Y entonces en nuestro trabajo miramos, muy abuelo de pájaro obviamente, esos más de 50 años previos a la instauración democrática del año 83, y afirmamos con una convicción bastante
documentada, creo, que las causas que explican las frustraciones de la Argentina en ese largo periodo tienen que ver con la ajuridicidad. La ajuridicidad concebida o comprendida como el reino de la anomia de la sociedad, en la cual se justifica o se acepta la violencia como método de acción política. En nuestro trabajo hay una cita, un muy enjundioso documento de Luis Alberto Romero acerca de una revisión bibliográfica en relación a la violencia política en Argentina. Y en una zona, una región, la nuestra de América Latina, esa juridicidad que engendró esa violencia, que fue consentida, aceptada, tolerada durante mucho tiempo y por vastos sectores sociales en nuestro país. En una región de América Latina que durante ese periodo también fue zona de trabajos prácticos de las dos superpotencias en el medio de la Guerra Fría. De un lado, las organizaciones armadas y del otro lado, las Fuerzas Armadas tomadas por la doctrina de la seguridad nacional. En esa idea de causas profundas que explican lo que pasó en la Argentina, estuvimos atentos a contingencias, como señalábamos, acerca de qué podría haber sucedido si, por ejemplo, el resultado de la elección interna del Partido Justicialista en el año 88 hubiera sido diferente. Nota a pie de página, ni antes ni después el Partido Justicialista tomó decisiones a la luz de la opinión consultada de sus afiliados para seleccionar los candidatos. Eso no está dicho en el documento, pero podría ser un subproducto también de ese impulso democratizador que significó el gobierno del presidente Alfonsín. Esas causas profundas a las cuales señalo desembocaron en el fin del proceso de reorganización nacional con una policrisis, diríamos hoy, una palabra que fácilmente se adapta a ese momento. La Argentina era un país aislado y no sé si repudiado, pero con pérdida casi completa de reputación en el plano internacional, injustificable, una guerra perdida con una potencia de la OTAN, un laudo arbitral por un conflicto limítrofe con un país vecino desconocido, la participación de oficiales de nuestras Fuerzas Armadas entrenando fuerzas irregulares en Centroamérica, el involucramiento nunca desmentido en un golpe de Estado en un país vecino, una gravísima crisis económica y social. Déjeme dar solo un dato, o dos si se quiere. La Argentina estaba incumpliendo sus obligaciones externas, estaba en default. El déficit fiscal era de 15 puntos del Producto Bruto Interno y las obligaciones externas eran muy superiores a lo que debió enfrentar la Alemania de la primera posguerra como consecuencia del Tratado de Versalles. Ese Tratado de Versalles consagraba que las transferencias como reparaciones de guerra de la Alemania derrotada en esa primera conflagración no podía ser superior al 26% de las exportaciones anuales del país. En la Argentina era casi del 70% las obligaciones externas de ese año 83.
ni hablar de las consecuencias internas de la represión ilegal y del terrorismo de Estado. Ese era el contexto internacional, económico y social que la democracia debió enfrentar ese año inaugural del año 83. En nuestro ensayo tratamos de desarrollar, ojalá sea comprensible nuestro esfuerzo, subrayando la especificidad de la transición en la Argentina. Ese paso del régimen militar a la nueva institucionalidad. Especificidad que los politólogos la caracterizan como una transición por ruptura, donde no hubo ningún tipo de negociación entre el sistema político que llegaba y la dictadura que se iba, transición por ruptura dinamizada ciertamente por el fracaso de la Guerra de Malvinas. El gobierno del presidente Alfonsín, instaurador de la democracia, también fue dinamizador de la democratización de la región. No es casual ese dominó democrático de primero Uruguay en el 84-85, luego Brasil 85, luego Paraguay, luego Chile. Pero al mismo tiempo esa especificidad está dada por lo siguiente. En Uruguay fueron los acuerdos del Centro Naval, que los partidos encontraron una manera de afrontar los desafíos de la represión. En Brasil, 2 senadores en funciones titularizaron el trámite inmediatamente después, antes de la elección directa, Tancredo Neves y José Sarney. En Paraguay, el que sustituyó al dictador que estuvo por décadas en el gobierno fue su consuegro, que además era el jefe del ejército. Y en Chile, la salida estuvo vehiculizada por una consulta, un plebiscito convocado por el propio régimen para legitimar su constitución, sancionada de manera amañada. En Argentina no tuvimos nada de eso y tal vez esa especificidad de la transición de la Argentina, sin acuerdo con el régimen que se iba, y lo que significa entonces sin acuerdo entre los partidos, entre los actores políticos de la instaurada democracia, es lo que permite entender por qué sí hubo aquí y no en otros lugares los juicios por el terrorismo de Estado y la represión ilegal, y por qué también la frustración en materia de resultados económicos y sociales en nuestro país. 2 comentarios breves fue señalado por doctor Farrell en su presentación, que tiene que ver con el abordaje de los episodios derivados de la represión ilegal y de la violencia con un sentido más amplio. Se recordaba que son 40 años, se cumplen hoy de ese juicio. Ese juicio es la consecuencia de 2 decretos que el presidente Alfonsín promulga a 3 días de su asunción. Un primer decreto por el cual se instruye a la Procuración General de la Nación a iniciar persecución penal a jefes guerrilleros. Y un decreto inmediatamente posterior, en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ordenar al Consejo Supremo el enjuiciamiento de las 3 juntas militares, el procesamiento de las 3 juntas militares. Para ello, se imaginó un dispositivo
inmediatamente después de esos dos decretos que dieron el puntapié inicial, que incluía 3 instrumentos. En primer lugar, abordar lo que mal se llamó Ley de Pacificación Nacional. Una ley que sancionó el proceso algo más de 30 días antes de la elección. Digo mal llamada de pacificación nacional, como también fue mal llamada mucho, y todavía se sigue llamando así, en muchas presentaciones y comentarios periodísticos y análisis políticos, ley de autoamnistía. Quiero decirle que ni fue pacificación ni fue autoamnistía, fue una lisa y llana ley de amnistía, por la cual se liberaba de la persecución penal a todos los actos delictivos cometidos desde el 25 de mayo del año 73 como consecuencia de acciones de naturaleza política por grupos armados, y se exceptuaba de toda persecución penal a los actos derivados de la represión de esos actos de violencia cometidos. Ley de amnistía. Quiero decirle que fuimos al Archivo General de la Nación para ver qué antecedentes se había contemplado la CAL, que así se llamaba, el sucedáneo del Congreso que instauró la dictadura, Comisión de Asesoramiento Legislativo. En las oficinas de la calle Leandro Alem, en el tercer piso, personal muy atento, ahí funciona, ahí está depositado el archivo de la CAL. Lo pedimos, lo vimos, no les miento si digo que tiene el expediente 4 carillas, por la cual una firma de 3 oficiales, uno de cada fuerza, porque las fuerzas tenían loteado todo, y entonces había 3 oficiales de las Fuerzas Armadas que primero declararon de significativa trascendencia el proyecto, y luego otras 2 páginas por las cuales se glosa el proyecto y se recomienda su aprobación. Esa es toda la discusión. Bueno, esa ley, supuesta ley, disposición de facto, el Congreso la bautiza, fue declarada insanablemente nula por el Congreso de la Nación. Que permitió en consecuencia dar el segundo paso, que es a través de la modificación del Código de Justicia Militar, por el cual, asegurando la garantía del juez natural en el proceso, se introdujo una modificación por la cual se instalaba la apelación obligatoria en sede civil de las sanciones del Consejo Supremo. Y juntamente con eso, la creación de la CONADEP, por la cual se constituyó una comisión que recibió, recopiló, registró antecedentes, por los cuales se documentó la existencia de 8.961 desapariciones y 340 centros clandestinos de detención. Esa inédita en la historia argentina, de la región y del mundo decisión fue antecedente para muchas otras experiencias, sin ir más lejos. Luego del fin del apartheid en Sudáfrica, un antecedente de la Comisión de la Verdad, de la Paz en Sudáfrica, tiene que ver con la acción de la CONADEP y tantas otras iniciativas similares en Centroamérica. Un dato que no se registra y que para mí es decisivo: no hubo justicia por mano propia en Argentina. Piensen ustedes que todos conocemos los episodios de la posguerra
tanto en Francia como en Italia, de persecución a los que habían sido identificados por colaboracionistas, mujeres con el cabello rapado, fusilamientos. En Argentina no hubo nada de eso, entre otras cosas, creo yo, por la existencia de esa justicia basada en fundamentos morales, como recordaba el doctor Farrer. Pero esa situación que permitió esa inédita y particular y específica transición, también significó la ausencia de instancias de acuerdo entre los actores políticos, entre los partidos. Déjenme recordarle rápidamente algunos episodios que muestran esa pugnacidad política entre los actores políticos. En ese primer año, 84, se produce el fallido intento de reordenamiento sindical, donde la iniciativa del gobierno pierde por 2 votos en el Senado. La sanción legislativa del Tratado de Paz y Amistad con Chile en el Senado, luego de una consulta popular, como recordaba el doctor Farrer, donde hubo casi 10 millones de votos positivos, afirmativos en relación al tratado, en el Senado ese tratado fue aprobado por 1 voto, porque el bloque mayoritario en el Senado votó en contra del mismo. La constitución de la CONADEP, a la cual hice referencia, el principal partido opositor rehusó su integración. La iniciativa que se recordaba del programa económico fallido, el Plan Austral, fue reconocida su legitimidad en el Senado con el voto de desempate del presidente del cuerpo, el vicepresidente Víctor Martínez. Y si se quiere, la gran diferencia de 2 programas contemporáneos que no conocían sus autores, que eran contemporáneos y que eran tan parecidos, el de Israel y de Argentina, de ese mediados de los años 85, la diferencia política que quiero señalar es que en Israel hubo un acuerdo político que consagró un gobierno con casi 80% del Parlamento israelí, la Knesset, que consagró un gobierno paritario, 50% para cada uno de los partidos, y con un gobierno que alternaban los partidos en el gobierno cada 2 años. Esa fuerza política permitió el programa económico casi igual al de la Argentina. ¿Por qué digo casi igual? Bueno, porque faltaron 2 cosas. Una cosa técnica, que es lo que se llamó el desagio, que era lo que caracterizaba el Plan Austral. Una política muy importante. El gobierno de los Estados Unidos había consagrado un grant, un préstamo sin necesidad, sin devolución, equivalente a 4 puntos del Producto Bruto Interno del Estado de Israel en 2 años. La tesis que está por detrás del trabajo, y voy terminando, es que el rasgo distintivo del periodo es la ausencia de acuerdos sustantivos entre los actores políticos en el periodo. Señalo 2 excepciones, muy importantes, pero excepciones. La primera, el accionar de la oposición en ocasión del levantamiento de Semana Santa en el año 87. Y la segunda excepción es los acuerdos que fueron posibles alcanzar inmediatamente después del triunfo electoral del justicialismo en el año 87.
se sancionaron 3 leyes, resultado de ese acuerdo bipartidario. Una, ley de defensa, con la cual se terminó con la doctrina de la seguridad nacional, que había sido la doctrina que gobernó a las Fuerzas Armadas 30 años antes. Segundo, por primera vez en la historia, ni antes ni después, se sancionó una ley de coparticipación federal en el Congreso. Todo lo otro que conocemos, nunca hubo una ley discutida en el Congreso. 3, una norma por la cual se limitaban los beneficios mal utilizados de la promoción industrial. Esas 2 excepciones ejemplifican la ausencia del resto de las cuestiones en materia económica, institucional y política de la Argentina. Voy a terminar diciendo, presidente, que la incertidumbre política tiene consecuencias económicas. Un académico, el profesor Julio Hipólito Olivera, tiene una frase que, a mi modo de ver, ilumina e ilustra el punto que queremos hacer. En materia económica y social, la incertidumbre política produce consecuencias más nocivas y más perdurables que los propios errores de política económica. Y esa administración inaugural de la democracia pudo sobrellevar y superar 3 intentos de golpe de Estado, superar el desafío social de 13 paros generales y de, según un registro muy detallado de un trabajo de nuestro presidente, el doctor Rosendo Fraga, 3.840 conflictos laborales en el periodo. Además de el ataque guerrillero a un cuartel militar por parte de una patrulla perdida del guevarismo de las organizaciones armadas previas de la Argentina. Esa elección que pudo sobrellevar nueva elección presidencial en el año 89 tuvo lugar sin universidades intervenidas, al contrario, autogobernadas, sin provincias intervenidas y con organizaciones sindicales que normalizaron sus conducciones. Como consecuencia de ese esfuerzo, de ese tiempo, por primera vez en el siglo, eso habla de la excepcionalidad del momento, hubo un presidente elegido por la voluntad popular que pudo entregarle el bastón de mando, los atributos del mando, a otro presidente elegido por la voluntad popular, pero de otro signo político. No había sucedido en el siglo. Y como se dijo, terminó el ciclo del primer gobierno de la exploración democrática, que abrió el paso a el periodo más extenso de reglas democráticas que legitimen los gobernantes, pero que no tenemos todavía la posibilidad de decir que hemos encontrado el patrón productivo sostenible social y económicamente, y creemos que eso tiene mucho que ver con las debilidades de aquellos otros dos pilares del trípode que señalaba cuando refería nuestra ausencia de neutralidad. El pilar democrático nos está faltando el verdadero plan liberal
pilar liberal de asegurar derechos para todos los ciudadanos y el pilar republicano que asegure el equilibrio de poderes, la rendición de cuentas de los poderes del Estado. Así que yo con esto quiero terminar agradeciendo otra vez a la Academia, al jurado y a todos ustedes por compartir esta tarde con nosotros. Muchas gracias.